Welcome, bienvenido al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and English. ¿Cómo están mi gente? So, vamos a seguir con Cuba, ¿ok? El chimuelo que me explicó todo lo que estaba pasando entre el Micha y el Silvito y me dijo que una de las razones era porque el Micha, al parecer, hablaba excremento. No he visto todavía lo que dijo, pero como para distraer de las canciones políticas que el aldeano y el silvito ponen ahí afuera. Okay, so Chimuelo was the one explaining to me the situation with Silvito and El Micha the best. He was telling me how El Micha tries to, come up with messed up topics, talk smack. He doesn't diss on songs, but he goes to the radios and he talks smack, and it's a way of distraction so that people can start talking about that and not talk about what El Aldeano or Silvito are putting out there about Fidel Castro, about was not Fidel Castro, he died, I'm sorry, but because of what's going on in the Cuban government with the Cuban people, lo que está pasando con el gobierno cubano y los cubanos de allá. ¿Se acuerdan hace un año? No hace, que no hace ni un año, ¿no? Que estaban ahí afuera protestando en Miami, yo estaba en Miami, digo ahí afuera. Pero en Cuba también estaban, por más en Cuba estaban protestando, que fueron esa gente en barco a Cuba, de que a disparar fireworks to let them know that they were there. That I mean, and they probably were there too, thinking that one Cuban might go in a Yolita, yeah, trying to get on the other side, but then that would have caused so much trouble, porque a los militares de Cuba sí que no le importa matarlo. O sea, those people were crazy doing that, but nothing happened, no pasó nada y no llegaron a hacer muchas cosas, no podían. So anyhow, let's go ahead and listen to this song that Chimuelo requested for tomorrow or for one day, por un mañana, yeah, for one day for the future. So I guess por un mañana de Cuba libre, ¿no? For Cuba, free Cuba, for a future. ¿Por qué razón tú no quieres que yo opine? Ah, yo sé por qué, es que tú sabes a lo que vine. Voy a hablar lo que quiero yo y no lo que otro determine. Hoy sí van a soltar los pines. De que tú me Oh, he did this in Cuba. Él hizo esto en Cuba, porque eso es lo que él hacía, él cantaba y se metió en muchos problemas. Pero qué bueno, oye, qué bueno que no lo mataron. Es que ustedes no entienden, en los años, bueno, ustedes, los cubanos entienden, all Cubans understand. Because I grew up with the old Cubans. Yo crecí con los viejos cubanos. Yo crecí con los cubanos que se acababan de ir de Cuba por Fidel. Y también con los que llegaron en los años 70 y los 80, los Marielitos, pero los años 70 también. Yo conozco gente que se vinieron de aquí como prisioneros de guerra, prisioneros de políticos, y porque era que eran gay. There was some that they were just gay, and some were religious, and they had to escape, they had to leave because they ended up in jail. So, I mean, saying something against the Cuban government back in the 80s, back in the 70s, back in the 60s, it got you jail time or killed. So, I mean, I don't know. Lucky, I guess. hablas. Si tú vives en un edificio con aparatos para hacer ejercicio y médicos que a tu servicio nunca han montado camello ni desarrollado un oficio, vaya, con otras palabras, no sabes lo que es de verdad el sacrificio. Explícate que no te comprendo bien. Respóndeme por qué Cuba no está bien. No tienes obstinado y jineteando de fren. El cubano es un cubano o es un rehén. Te vas a buscar un problema, men. Si tú haces que mal no te harán el bien. A que no esté contigo tú le metes tren. Por eso yo me cago en tu mamá y en tu papá también. Lo primero que tienes que hacer es bajarte cuanto antes del yate. Soltar ese auto moderno y los lujos del escaparate. Salir para la calle con hambre y fajarte por una librita de tomate. Pa' que se acaben los cuentos y pa' que se acabe el debate. Bota pa' la pista, bota pa' la pista. Llégale a donde no llegan los turistas, pa' que vea que lo que tú ves en la revista no es la realidad que te muestra el comunista. La cosa Ooh, this is harsh. When did this thing come out? When does it have 2020?
Porque dice Premiere April 2020. ¿Esto es viejo o esto es nuevo? ¿Esto se acaba de salir hace 2 años? That's when they were doing this. Está fuerte, sí. Sí, parecía que lo estaba haciendo en Cuba, pero no sé, because it's in black and white, so it could be that the image in the back is Miami. Not Miami, but Florida. So I don't know, let me know. But the point is that he's telling this guy, get off your chair, come down here with the people, spend time trying to get some tomato sauce, spend time trying to get some food, and then we know, let's go to the Cuba where tourists don't get to go, so that they can see that what the communist government, the communist government is showing is fake. And I know it's fake, because I didn't go to Cuba, but I went to Berlin, East Berlin, and I went beyond what they showed us was the front of the border between West Berlin and East Berlin, and it looked very nice in the front. But once you got deeper into East Berlin, it was terrible. It was torn. It was torn completely. Estaba todo roto, todo vacío. O sea, yo no he estado en Cuba, pero he estado en Berlín del Este. Y yo veía como en el lado de nosotros, en el oeste, cuando se veía lo de adelante, se veía bien bonito. Pero eso de nosotros que cruzamos al este y entramos más adentro, yo hasta fui hasta discoteca en el este, I even went to club at the east side. El deterioro era Personas bastante como antes, eso es grande. evidente. La gente quiere un cambio y un cambio urgente. No mire más la tele que la tele miente. Cualquier delincuente. No mire más la tele que la tele miente. Quieren un cambio urgente. That's a good one. Don't look, but la tele miente aquí también. They said don't look at TV anymore because the TV lies. That's true. The government controls the TV, but so do they do it here. And here it's just that we have a little bit more choices. Because what is it? Two companies that own all the medias. ¿Cuántas compañías son las que tienen aquí? Viacom, Viacom, ¿no? I know I don't know the name of them, but I know it's only like two or three, and they own HBO, they own La everything. cosa no es como antes, eso es evidente. La gente quiere un cambio y un cambio urgente. Okay, I'm trying to stop to see La where the gente quiere hell un was cambio y un he cambio at. urgente. Okay, that looks to me like Miami. That looks to me like Florida. Eso parece Florida. So no sé. Díganme ustedes, déjenme saber. Yeah, esa vaina es No mire Florida. más la tele que la tele miente. Cualquier delincuente puede ser agente. ¿Cuántos no se mueren diariamente? ¿Cuántos están robando constantemente? ¿Cuántos no se arrastran como la serpiente? ¿Cuántos no se van y no dejan que entren? Entre cigarros y el ron se dejan los dientes. A veces va a lavar, no es ni de gente. Por mucho que tú coges y le cambies el lente. Es como lo viva, no como lo cuenten. Si tú hablas de más, te coge la corriente. Camina para atrás que te va con 20. Yo soy de verdad, conmigo no invente. No te pega el agua feo que está muy caliente. Tienes que entender la calle y trabajar con ganas. Si quieres cambiar para bien la realidad cubana. Hay que hablar las cosas como son realmente vanas. No es por ti ni es por mí, es por un mañana. Por Okay, so that's why the title of the song is for tomorrow. It's for tomorrow. So it's for a tomorrow. That would be the literal translation. So you got to tell the truth. You got to talk things how they are. You got to say the way things are. You got to fight for it because that's the only way that we're going to get better. So, ahora entiendo por qué le llama por un mañana. Tiene que pelear, tiene que decir la verdad para que en un mañana eso cambie. Pero ¿cuánto tiempo le ha costado? ¿Ah? Yo no sé. ¿Ustedes creen que el comunismo va a parar en Cuba? Yo no creo, man. Yo no creo que va a parar porque ya se murió el hombre. Fidel se murió y todo. Yo sé que quién era que estaba el hermano y después no sé quién es que está ahora. Who is it now? Pero no para, ¿me entiendes? ¿Y cuánto fue en los 60? No, it was in 1960s, in the 60s that they became communists. un mañana en mi Cuba. Por un mañana, por un mañana en mi Cuba. Por un mañana y por un hoy voy a decirte todo lo que siento. Quiero sacarme del pecho la ira, no quiero quedarme con nada aquí dentro. Yo sé que ustedes se ponen súper extremistas y violentos, pero yo no les tengo temor, no, sin otro final a su cuento. Tu mati después te llega tranquilo a la funeraria, llamando gusana a mi gente. Tú que eres peor que una glaria, pa' tu falta de ética, aquí hay respuestas varias. Y la primera es esta pinga contrarrevolucionaria.
No eres artista, tú eres un general. Tú no estás pegado, tú eres un cingao con doble moral. Tu arte no es arte, tu arte es gubernamental. Vos de un pueblo duro. So who said that they were an artist? Who was claiming that they're an artist? ¿Quién fue que dijo que era un artista? Él está diciendo a alguien, tú no eres un artista, tú lo que eres es un gobernante. Ay, mira, está ahí Che Guevara. Y eso, que si esta gente. Ah, hablando de todo un poco, I just wanted to say, la gente que admira, los argentinos y los que admiran al aldeano y todo eso, no, ¿qué piensan de lo que piensan los cubanos de Che Guevara? Porque yo sé que en Argentina, en Sudamérica, Che Guevara es un héroe. So, ¿cómo compaginan con eso? How do you guys handle that? The fact that el aldeano, and not only him, Silvito, le tiran a Che Guevara because, they see him as a murderer. They don't see him as a savior. ¿Qué piensan ustedes? Porque ahí el Silvito lo dijo, tú ves, tú eres más comunista que el Che Guevara. Y el Che Guevara era comunista. Yo creo que el Che Guevara era comunista. Porque cuando Fidel Castro, cuando ellos terminaron la guerra, Fidel podía decidir si se iba con Estados Unidos o con Rusia. At that moment they didn't fight because of communism. Ellos no pelearon por el comunismo, ellos pelearon por sacar a Batista, que era otro dictador también. He was another dictator. So they wanted to get him out. They got him out. And then that's when they later decided, I don't know what flipped, what changed, and decided to go with Russia. Because maybe it was Che Guevara que le dijo, no, no te vayas con Estados Unidos. I don't Tú know. eres el gas de un conducto anal. Te asesinan a un familiar y te tienes que cruzar de mano. Con quien tú la coges parece que en Cuba no quedan humanos. Nadie te brinda respeto si tú no eres hijo un fulano. No sé dónde está la igualdad, la libertad y los derechos cubanos. Tienes que entender la calle y trabajar con ganas. Si quieres cambiar para bien la realidad cubana, hay que hablar las cosas como son realmente vanas. No es por ti ni es por mí, es por un mañana. Por un mañana en mi Cuba, por un mañana, por un mañana en mi Cuba. Que vivas tú, que viva mi país, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. Que viva Cuba libre, que viva aquel Mambí, que vivan los cubanos y nuestro José Martí. Tú que cubano no, y yo que cubano sí. Vamos. No se te olvide, es la cueva, chamaco. Libertad para los presos políticos, para el futuro de Cuba. That was awesome, right? Eso estaba fenomenal. Como le dijo que tú no eres, o sea, el aldeano hizo algo que muchos de los cubanos de Miami que yo conocí, y estoy hablando de gente de mi edad y mayores que yo, so, tranquilo, no estoy hablando de los que acaban de llegar, ni estoy hablando de la juventud, que también hablé con ellos, estuve con ellos, estoy hablando de los que han estado aquí más tiempo y de los primeros que llegaron. Ellos no quieren saber nada de Cuba. A lot of them don't want to know anything about Cuba. Like, you want to go back? Like I was begging this guy, a friend of mine, come on, let's go to Cuba. Now that I can go, let's go. There was a window the Americans can go. Or I could go through Dominican Republic anyway. Let me see if I can go. Let me see if I can go. Come on. He did not want to go. Because, of course, he didn't have any family member. And he just didn't want to go. He said he's never going to go back to Cuba because he's still alive. But he's like, why am I going to be, going back to a country where all the money that I spent is going to the government? And they hated the Cubans who went back. As a matter of fact, there was a time in Miami where they were fighting amongst Cuban because some Cubans did not want Cubans to be able to go back, and the other Cubans wanted to have that freedom that the United States gave them, that they can go to Cuba. I thought it was like 5 times or 2 times a year, then 5 times. Then it was as many times as you wanted. And Cubans, the older generation, they were very upset. Estaban bien enojados.
los cubanos viejos de Miami, que los cubanos podían regresar a Cuba cuando quisieran de vacaciones. Y los cubanos que estaban, que tienen familia allá y que están más jóvenes, pues ellos no, no, nosotros queremos ir para allá. Los demócratas le dieron eso. Sí, yo sé que los demócratas también le quitaron que pudiera venir para acá, pero le dieron eso a ellos, de que podían ir cuantas veces yo quisiera, y y a los cubanos republicanos y viejos no les gustó esa vaina. They were so upset. But there's a lot of Cubans that are like, we got family there, we got to send money, we want to see our family. And I totally understand that. So it's a good thing when he said, I'm Cuban and I love Cuba. I don't like you. Make that separation, hacer esa separación entre el país y el gobierno, porque una cosa es la gente y otra cosa es el gobierno. Pero entonces ellos decían que si le daban dinero, era el gobierno se lo quitaba. Un lío, mijo, eso es un lío. Ahí, I don't know. I don't. Por un mañana en mi Cuba. Que vivas tú que va, que viva mi país, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. La Punta de Maicí. So that's the tip. That's a city, a town, Maicí, that is closer to Dominican Republic. They say that's the closest part to DR. So it's away from the United States and on the other side. So east, further east. So está al este. Está alejado de las 90 millas que hay en Key West, está alejado de eso, está al otro lado, está cerca de República Dominicana. Y ellos oyen la estación de radio de República Dominicana. They get the Dominican radio station. They get it there. And they sound a lot like Dominicans. Suenan bastante como los dominicanos también. Y en República Dominicana a veces se oye, la gente que está cerca de ahí pueden oír a Tres Patines. Well, I think the Cubans from there heard it because in Dominican Republic on the radio they used to play Tres Patines a lot. Tres Patines is a Cuban comedian. He passed away a long time ago. I grew up with Tres Patines. Yo crecí con Tres Que viva Patines. Cuba libre, Anyhow. que viva aquel Mambí, que vivan los cubanos y nuestro José Martí. Tú que cubano no, y yo que cubano sí. Vamos. No se te olvide, es la cueva, chamaco. Libertad para los presos políticos, para el futuro de Cuba y sus hijos. Queremos una Cuba sin Castro, una Cuba sin ladrones ni miserias del espíritu. Uno de los que no te tiene miedo, ¿viste? Ooh, if he said that stuff living in Cuba, my respect for him. And I know that he had said some stuff because I know that they didn't play his music and he was followed, he was persecuted. Yo sé que a él lo persiguieron, que a él no le escuchaban su música. Lo metieron preso también, did he go to jail? I know he went through a lot but I don't know if this song, no sé si esta canción, él la cantó estando allá. And if he did, what balls that he has. He got a lot of balls, dude. Tiene los tanantes bien puestos. Para eso se nace, mijo, porque yo sinceramente, I mean, you go to jail over there, they tortured your ass, a lo Trujillo, te torturan a lo Pinochet. O sea, no es un juego, o sea, Castro tampoco es que es un santo. Él no ha sido el peor de los dictadores, ¿me entiendes? Porque han habido muchísimos como él y peor, pero es un dictador al fin y al cabo, fue un dictador al fin y al cabo. He was a dictator. And he used the same methods as Trujillo and Pinochet did. So anyhow, he's saying, I don't want you, we don't want you here, I want a Cuba that is free the political prisoners, and a country without people that are taking away your soul. Hay gente que te estén robando esa energía, esa luz, pero no se la ha robado porque imagínate, los cubanos que vienen aquí, pues son bien luchadores. They're fighters. So he hasn't been able to succeed when it comes to that. No ha tenido éxito cuando se refieren a eso. Anyhow, si llegaron al final de mi video, denle un like. Suscríbanse si no se han suscrito. If you got to the end of my video, give it a like. Subscribe if you haven't subscribed. Share my channel. Compartan mi canal. Ayúdenme a crecer. Bye.